Hola, buenas tardes. De nuevo aquí desde la Fundación Valle de Lili, una jornada educativa. Hoy hablaremos del síndrome de Sjögren o el síndrome seco. Agradecer a todos y cada uno de ustedes por estar con nosotros, acompañándonos en cada transmisión. Quiero, antes que nada, hablar que nosotros estamos utilizando todas las medidas de bioseguridad para esta charla, con tapabocas y con una distancia recomendada para evitar contagios innecesarios, igual que la clínica en cada una de sus sesiones de atención como tal. El día de hoy, entonces, como les dije anteriormente, vamos a hablar del síndrome de Sjögren. Esto es una enfermedad asociada con síntomas secos, está más frecuentemente en mujeres, en la edad de la tercera y cuarta década de la vida, donde aparecen síntomas indeseados como ojo seco, boca seca, dolor, cansancio, fatiga, y que tiene un problema en el mundo, y es que es poco diagnosticado y algunos trabajadores de la salud desconocemos cómo podemos llegar a él. Con nosotros el doctor Echeverry. El doctor Echeverry es médico internista, reumatólogo, compañero y amigo, quien nos acompaña el día de hoy. Ha trabajado inclusive en estudios de síndrome de Sjögren, por lo tanto es un experto en el tema y pues el día de hoy nos contará mucho acerca de esta enfermedad como tal. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿cómo te va? Bien, gracias a Dios. Cuéntanos, Doc, ¿qué es el síndrome de Sjögren? Bueno Andrés, muchas gracias a todas las personas que se han conectado. Primero vamos a mirar que el síndrome de Sjögren es una enfermedad que se cataloga como autoinmune y es importante recordar qué es una enfermedad autoinmune. Las enfermedades autoinmunes, desde el punto de vista práctico, son esas enfermedades donde el sistema de defensas del cuerpo, o sea, esas celulitas que van encargadas de defendernos de las infecciones, de las gripas, de las neumonías, se altera su respuesta y afecta el propio órgano, por eso se denominan autoinmunes. Tenemos dos grupos grandes de enfermedades autoinmunes. Una son las enfermedades que llaman organoespecíficas y otras son las enfermedades autoinmunes sistémicas. Dentro de las enfermedades organoespecíficas, la más frecuente son las enfermedades tiroideas, entonces son las que estimulan la glándula o la inhiben, produciendo ya sea hipertiroidismo o hipotiroidismo. Otro ejemplo es, por ejemplo, los pacientes con miastenia gravis, donde hay fatiga muscular por una alteración en la función de la unión del nervio y el músculo. Y las otras grandes son las enfermedades autoinmunes sistémicas. El prototipo, siempre lo menciono, es el lupus eritematoso sistémico, pero dentro de este grupo está la artritis reumatoide y está el síndrome de Sjögren, que nos trae el día de hoy al diálogo. Entonces, como para ir concretando, organoespecíficas es que solo afecta a un órgano, en este caso la que nos dijiste el más frecuente, que es la tiroides, y sistémicas son las que afectan muchos órganos, ¿cierto? Correcto, Okay. O sea, afecta muchos órganos y tiene unas particularidades. Entonces, el síndrome de Sjögren, que es el tema que vamos a dar lugar el día de hoy, como lo mencionaba Andrés, se caracteriza por síndrome seco. O sea, son pacientes que tienen ojo seco, boca seca, y esto se debe al compromiso de las glándulas. Las glándulas son esas estructuras que producen ciertas secreciones, por ejemplo, las lágrimas y la saliva. Pero también tenemos otras glándulas en el cuerpo, en las fosas nasales, en el tracto respiratorio, las mujeres en el área vaginal, entonces puede producir también nariz seca, síntomas como tos, ronquera incluso, reflujo gastroesofágico. Reflujo, y también van a producir vagina seca. Entonces son pacientes en general que tienen síndrome seco. ¿Qué otras características tiene el síndrome de Sjögren? Pues como lo mencionaba Andrés, pues son pacientes que se quejan mucho de fatiga. Ese paciente mantiene cansado, con falta de energía, y las actividades del día a día provocan pues que se agoten mucho. Pero el síndrome de Sjögren también tiene otras características, no solo la boca, el ojo seco, sino que también puede comprometer otros órganos. Tenemos compromiso a nivel del sistema nervioso central, que es el cerebro, o el sistema nervioso periférico, que son los nervios periféricos. Okay. También puede afectar el pulmón, inflamar el pulmón. La pleura, que es como una tela que recubre el pulmón, también se puede ver afectada, y también puede afectar otros órganos como el corazón, los riñones, pero en una proporción más baja. Y también la piel se puede ver afectada en el síndrome de Sjögren.
también hay manifestaciones neurológicas, ¿no, Alex? Claro que sí. Hay una manifestación neurológica, tanto del sistema nervioso central, con alteraciones importantes a nivel del cerebro, pero también a nivel periférico, esa sensación de adormecimiento, Cosquilleo, que nosotros lo llamamos quemazón. parestesias, pero es esa quemazón, una sensación de no sentir bien las cosas, también puede estar asociado con el síndrome de Sjögren, ¿no? Correcto. Tú dijiste algo muy importante, que yo creo que muchas de las personas que están conectadas en este momento, que sufren de Sjögren o que tienen familiares de Sjögren, lo sufren día a día, y es la fatiga. Casi el 60 o 70% de los pacientes que tienen esta enfermedad sufren de fatiga, y tienen un problema, que a veces lo tratamos, y aún así continúa la fatiga, ¿no? Es un síntoma muy difícil de tratamiento. Muy Realmente difícil. hay muchos estudios en la literatura médica para tratar de mejorar la fatiga, incluso está dentro de las escalas pues para monitorizar la enfermedad, pero no hay un medicamento antifatiga y es un síntoma muy refractario en este tipo de pacientes. Entonces, de aquí vamos a preguntar entonces cómo se diagnostica el síndrome de Sjögren. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene los síntomas que el doctor Alex nos ha dicho, ojo seco, boca seca, dolor, decaimiento, malestar, mujer, tercera, cuarta década de la vida, ojo, a los hombres también les da, ¿no? Que no vamos a pensar que solamente a las mujeres les da, a los hombres también les da, en menor proporción, pero también les da. Entonces, si tenemos todo esto, y a veces refractario, hay que consultar para pensar en este síndrome seco o esta enfermedad asociada al síndrome de Sjögren. ¿Yo cómo lo diagnostico? Pues realmente es, una vez tengo los síntomas, hago unos exámenes de laboratorio donde busco esos autoanticuerpos de que habló el doctor Alex hace un momento, entre ellos los anti-RO, que son los más específicos, los busco en la sangre, y si es positivo más los síntomas, ya puedo diagnosticar un síndrome de Sjögren. Pero también lo hago con la biopsia de glándula salivar menor. Es una biopsia, es un procedimiento sencillo que se hace en una sala de pequeña de cirugía, donde obtenemos unas glandulitas por dentro de la mucosa de la boquita, y allí obtenemos esas glándulas, y si nos dice que está inflamado, el patólogo nos dice, oiga, esto parece que es un síndrome de Sjögren. Y si lo asociamos a los síntomas del doctor, diagnosticamos síndrome de Sjögren. ¿Por qué es tan importante diagnosticar esto tempranamente? Y no esperar a que pasen 1, 2, 3, 4, 5, 10 años, como lo hemos visto en muchos estudios y en muchas cohortes, donde se demora mucho en diagnosticarlo. ¿Por qué es importante? Porque se ha demostrado en estudios que si los tratamos tempranamente, los resultados son mucho mejores, ¿de acuerdo? Cuando ya tenemos un daño en esas glandulitas, que son las que producen las lágrimas, la mucosa, la saliva, el moco en la vagina, la piel, pues ya no hay mucho por hacer, porque esa inflamación a largo plazo causa un daño irreversible. Por lo tanto, si logramos diagnosticarlo tempranamente, creo que al igual que todas las enfermedades autoinmunes, la gran mayoría responden muy bien, y incluso en algunos artículos hablan de la cura de los síntomas secos. Ojo que en enfermedades autoinmunes no podemos hablar de curas, pero en algunos artículos dice que si lo tratamos tempranamente podemos controlar mucho más eficientemente estos síntomas, ¿de acuerdo? Ahí, Andrés, es muy importante tener en cuenta los síntomas secos. Exacto. Por ejemplo, lo mencionamos ahora, el ojo seco es un síntoma también muy incapacitante, ¿no? El paciente siente sensación de arenita en los ojos, ojo rojo, molestia pues por la resequedad ocular, y ahí nos apoyamos mucho de los oftalmólogos en el manejo de estos pacientes. Obviamente este tipo de pacientes, lo vamos a ver en la sección de tratamiento, requiere un manejo integral con el oftalmólogo y el reumatólogo. Y el oftalmólogo también en la parte del diagnóstico que nos mostraba ahorita Andrés, es importante porque ellos hacen una evaluación completa, integral de la parte ocular, mirando pues qué tanta resequedad en el ojo hay, si hay alguna complicación como erosiones corneales por el ojo seco, y también tenemos que apoyarnos mucho del odontólogo, porque esos pacientes por la boca seca pueden hacer más frecuentemente caries, pérdidas dentales y infecciones, por ejemplo, por hongos como la candidiasis. Que también puede ser un diagnóstico diferencial, ¿no? En algunos pacientes que presentan boca seca, no tienen un síndrome de Sjögren, sino que pueden tener una micosis por otras cosas. Doctor, ¿cómo se trata el síndrome de Sjögren? A grandes rasgos, porque yo sé que cada una de las manifestaciones que dijiste, pulmón, riñón, piel, sistema nervioso,
se trata de una forma diferente, o bueno, en general, pero en general, ¿cómo lo tratamos? Pues primero hay que aclarar, como lo decía Andrés, que no hay una cura como tal para el síndrome de Sjögren o para las enfermedades autoinmunes en términos generales, teniendo en cuenta el sentido de definición de curación, que es quitar la enfermedad, ¿no? Sí. Pero podemos hacer modificaciones, uno, no farmacológicas, cambian los estilos de vida, y dos, intervenciones farmacológicas en el síndrome de Sjögren. Dentro de las intervenciones no farmacológicas vamos a tratar o procurar que el paciente tenga una mejor calidad de vida y un mejor control de síntomas. Entonces, ¿qué es, por ejemplo, para el ojo seco? Evitar exposición frecuente al aire acondicionado, que genera más resequedad. En la boca seca hay muchas intervenciones o recomendaciones. Por ejemplo, uno siempre le recomienda al paciente masticar chicle sin azúcar. ¿Para qué? Para aumentar la salivación. Y sin azúcar, obviamente, para disminuir la probabilidad de caries. Ya mencionábamos que es más frecuente la caries. Dos, en el mercado se pueden conseguir unos productos que son salidas artificiales, ¿no? Para dar control de síntomas. También se ha hablado de gotas de jugo de limón debajo de la lengua. El jugo de limón es un gran estimulante para la secreción de saliva. Entonces son medidas que el paciente puede ir tomando para mejorar la boca seca. Sin azúcar, básicamente. Sí. Okay. Dos, también vamos a recomendar a estos pacientes estilos de vida sanos, ¿no? Okay. La alimentación, ejercicio, todo eso influye en el sistema inmune y en la respuesta inmune del paciente. Y ya la parte farmacológica, como lo decía Andrés, va a depender principalmente del síntoma u órgano comprometido. Entonces, ya vimos que para ojo seco y boca seca, pues tenemos estas intervenciones no farmacológicas, pero tenemos el apoyo, por ejemplo, en oftalmología, todo lo que son lubricantes oculares, para mejorar la lubricación del ojo. Yo quiero hacer una cuña allí, ya lo dijiste tú, esto es una enfermedad sistémica, por lo tanto, es importante contar con la cooperación de otros especialistas. Correcto, si importante. hay un ojo seco, siempre debe ir donde el oftalmólogo, porque ellos son, digamos que los dueños del balón en ese órgano como tal, obviamente nosotros guiándolos con el resto de los síntomas. Correcto. A nivel de boca seca, desde el punto de vista farmacológico, tenemos en Colombia un producto que es la pilocarpina. Siempre le explico a los pacientes, la pilocarpina es un medicamento que sirve para aumentar la secreción de las glándulas. Es como si exprimieras las glándulas y mejorara la lubricación en boca. Incluso hay estudios para ojo seco también que mejora la humedad en los ojos. Entonces, es un medicamento que hacemos uso para mejorar la boca seca especialmente. Y ya el manejo como tal va a depender del órgano tejido. Por ejemplo, si el paciente tiene compromiso articular, el síndrome de Sjögren tiene dolores articulares que pueden ser inflamatorios, podemos usar antiinflamatorios no esteroideos, obviamente si el paciente no tiene ninguna contraindicación, un antecedente de alergia a los AINES, podemos usar esteroides a dosis muy bajas para controlar los síntomas. Son naproxeno, ibuprofeno, analgésico antiinflamatorio no esteroideo, ¿no? Exacto, entonces también podemos usar esteroides como la prednisolona, deflazacor, Medrol, cualquiera de estas presentaciones por tiempos cortos para mejorar las artralgias inflamatorias, que son los dolores articulares inflamatorios. Y en tercera línea también podemos usar los antimaláricos, como la cloroquina y la hidroxicloroquina, en este tipo de manifestaciones articulares. En Colombia tenemos un problema, que no tiene INVIMA para el Sjögren, tiene INVIMA para artritis reumatoide, tiene para lupus, y a veces nos toca trabajar un poco en ese tema porque nos da mucho la mano en estos pacientes con Sjögren. Correcto. También cuando el paciente tiene manifestaciones cutáneas, nuevamente podemos hacer uso de la cloroquina o la hidroxicloroquina en este caso. También podemos hacer uso de los esteroides pues, para el manejo de manifestaciones en piel, pero ya cuando el paciente tiene compromisos más severos de órganos internos viscerales, por ejemplo el pulmón, que es un órgano pues, que podemos ver afectado, ya tenemos que hacer uso de otros medicamentos más fuertes, entre comillas, más fuertes para atacar ese componente de la enfermedad. En ese sentido podemos hacer uso de ciertos medicamentos como es la ciclofosfamida o, dependiendo de la respuesta clínica o la severidad del cuadro, el rituximab en ciertas indicaciones. Lo mismo son los pacientes que hacen inflamación de los vasos pequeños que llaman vasculitis. Es una complicación poco frecuente afortunadamente, pero que da gravedad en este tipo de enfermedades. Ahí tenemos que usar los esteroides, pero a dosis mucho más altas. Podemos usar unas moléculas como es el rituximab también, o incluso en pacientes muy seleccionados, de acuerdo al escenario clínico, unas terapias que llaman recambios plasmáticos.
Bueno, muy bien, yo creo que eso es a grandes rasgos todo lo que hay con respecto a la Sjögren. Cada órgano depende de su daño, de su compromiso, pues va a necesitar un tratamiento específico. Yo quiero que, esto es un mensaje que debo dar, no significa que yo tenga un síndrome de Sjögren, entonces yo vine del médico y decir, oiga, resulta que el doctor Echeverry y el doctor Ormaza en un en vivo nos dijeron que necesitamos rituximab, que necesitamos ciclofosfamida. Quiero que eso quede muy claro. Este tipo de tratamientos son dependiendo de cada persona y por más que hayan estudios con respecto a esto, van a haber contraindicaciones e indicaciones que su reumatólogo los tendrá en cuenta para definir cuál va a ser el tratamiento ideal. Andrés, hay un tema que no hemos mencionado, que también es importante que el público lo conozca. Hay un porcentaje muy pequeño de pacientes con síndrome de Sjögren, se calcula menor del 5%, 3%, que pueden tener un riesgo de progresión a una enfermedad que es el linfoma asociado a mucosas. Esta es una condición que se produce en los pacientes con Sjögren que tiene ciertos marcadores de mal pronóstico. No sé si nos quieres contar cuáles serían esos marcadores. Bueno, sí, el síndrome o el linfoma, digamos que es la complicación más terrible que tenemos del síndrome de Sjögren. Afortunadamente es muy poco frecuente, entre 2 y el 5% de los pacientes. En las series de casos reportadas en el mundo aparece el linfoma. Pero es muy importante hacer seguimiento cuando el doctor, reumatólogo, internista te diagnostique con el síndrome de Sjögren. ¿Por qué? Porque hay unos signos, como decía el doctor Alex, que nos pueden predecir que podemos hacer un linfoma. Entonces, uno de ellos es que las glándulas que las tenemos parótidas. acá, las parótidas, yo no sé si recuerdan los de antaño, que nos Las daban paperas. las paperas. Bueno, los jóvenes no sabrán de esto, pero los de antaño sí. Más o menos lo mismo, se nos inflaman acá las parótidas y esta inflamación, sobre todo a repetición, es un factor de pronóstico de pasar un linfoma. Correcto. Por otra parte, hay algunas alteraciones en laboratorios que también nos pueden llevar a pensar que tenemos riesgo de hacer un linfoma. Entre ellos algunos factores en la sangre, como la linfopenia, unos exámenes que pedimos alguna vez, que es el complemento, otros exámenes como la crioglobulinas. Correcto. Tú hablabas de de vasculitis. de las vasculitis que se asocian a esto como tal. Otros es unas inmunoglobulinas que producimos nosotros, que son la inmunoglobulina G, que esas las pedimos nosotros en sangre o por una electroforesis de proteínas, y si están elevadas también nos predicen que haya un riesgo importante para hacerlo y que obviamente tenemos que estar muy de la mano con esto. Yo creo que por eso es importante, Andrés, que los pacientes con síndrome de Sjögren tengan seguimiento con el reumatólogo. nos falta algo, la biopsia. Claro. Estos pacientes con Sjögren necesitamos un seguimiento regular porque precisamente nosotros nos encargamos de hacer esta vigilancia de los factores de mal pronóstico 1 o 2 veces cada año o cada 2 años para estar vigilando si el paciente va presentando alguno de estos factores de mal pronóstico para hacer intervenciones tempranas. Claro. ¿Qué nos iba a contar de la biopsia? Pues que algunos reumatólogos hablan de no hacer biopsias si yo tengo síntomas secos y un anti-RO, que es el anticuerpo que hemos hablado, porque ya está el diagnóstico, pero resulta que la biopsia de glándula salió al menor, si encontramos mucha inflamación, que logramos que son unos focos allí, nos puede predecir también el riesgo de que estos pacientes puedan hacer un linfoma, ¿de acuerdo? O sea que la biopsia es bien importante tener de base en qué estamos parados en esta enfermedad con estos pacientes. Recuerda también que la biopsia hace parte de los criterios nuevos de clasificación. Son unos criterios que se hacen por las sociedades científicas, específicamente la Sociedad Americana de Reumatología, en donde el hallazgo de esta inflamación en las glándulas da 3 puntos, ¿cierto? Los anticuerpos que mencionabas, especialmente los anticuerpos anti-RO, también da 3 puntos, y ahí vamos a ver otros ítems que cada uno da un punto, como los hallazgos oculares de síntoma seco, los hallazgos pues, de boca seca. Y que sean objetivos, ¿no? Claro que sí. Que sean objetivos, anteriormente eran subjetivos, ahora debe ser objetivo, evaluado por cada uno de los médicos, y el hecho de sumar 4 más puntos nos hace el diagnóstico de síndrome de Sjögren. Entonces la biopsia, cuando uno tiene la sospecha del síndrome de Sjögren, yo creo que es un elemento indispensable para hacer la clasificación de la enfermedad. De acuerdo. Ustedes me ven con el celular, no estoy chateando, bueno, mi esposa no me está escribiendo, pero por acá estoy recibiendo las preguntas que ustedes activamente están haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, ya pasaron 20 minutos, esto era un conversatorio con el doctor Alex Echeverry, y de aquí en adelante nos vamos a dedicar a sus preguntas, así que
Los invito a que participen activamente en el chat. Vamos a responder la primera, Alex, si te parece. Claro. Vamos con I1. ¿Pueden todos los pacientes con síndrome de Sjögren presentar sequedad? ¿Perdón? ¿Pueden todos los pacientes con síndrome de Sjögren presentar sequedad? Es decir, que tienen síntomas que tener secos. sequedad. Sí. Mira, Andrés, eso es una pregunta muy interesante. Si miramos la definición clásica, es un síndrome seco. Sí. Y se espera que casi todos los pacientes puedan tener síntomas secos, ojo seco, boca seca, piel seca, vagina seca. Pero hay un porcentaje de pacientes en donde otro tipo de manifestaciones clínicas pueden preceder la aparición de síntomas secos. ¿Qué es lo más frecuente en este escenario? Que algunos pacientes puedan desarrollar síntomas neurológicos, Sí. ya sean del cerebro o de los nervios periféricos, antes de los síntomas Los secos. hemos tenido. Claro Los que hemos sí. tenido aquí en la clínica. Pero la respuesta diría que casi todos van a tener síntomas secos, Exacto. pero algunos pueden presentar síntomas y hacer el diagnóstico antes de los síntomas secos. Lo que decimos siempre, en medicina 1 más 1 no es igual a 2, ¿de acuerdo? Estos son criterios clasificatorios donde cogemos a la mayoría de los pacientes, la gran mayoría presenta síntomas secos, pero siempre hay una excepción a la regla. Sí. Entonces, nos hemos encontrado con sorpresas de pacientes que no, o que tienen síntomas secos, pero no tan evidentes. No son muy significativos. No tan evidentes, pero lo que predomina son los síntomas neurológicos. Hacemos un anti-RO, una biopsia glandular salivar y ¡pum!, nos encontramos con un síndrome de Sjögren. ¿Este síndrome puede afectar a mujeres jóvenes menores de 30 años? Sí, efectivamente. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros siempre hablamos de 30 o 40 años y no antes de 30 años? Tenemos pacientes jóvenes, 20, 25 Niños años, también. niños con síndrome seco. Lo que pasa es que como estos síntomas van pasando desapercibidos en el tiempo, los niños o las mujeres jóvenes toman agua, mascan chicle y pasan casi desapercibidos. ¿Por qué los diagnosticamos más frecuentemente después de los 40? Por la bendita menopausia. La menopausia per se da síntomas secos. Entonces, si yo venía con un síntoma seco, larvado, que no me daba mucha lata, y se me llega la menopausia, pues allí es cuando obviamente se hacen más evidentes los síntomas secos y terminan consultando, ¿de acuerdo? Antes, cuando desde los 30 años, 20 años, son los pacientes que presentan síntomas como ojo seco refractario, que no mejora nada. Y el oftalmólogo, a su buen criterio, dice, bueno, esto no parece un síndrome seco normal, nos lo envía a nosotros para que le hagamos las pruebas diagnósticas y terminamos diagnosticando un síndrome seco. En ese punto, Andrea, hay que recordar que dentro de la cronología de las enfermedades autoinmunes, el Sjögren, como lo mencionabas, es la que aparece de forma más tardía, ¿no? Exactamente. Pero, como dijo Andrés, hay casos incluso en edad pediátrica, ¿no? ¿Qué se puede utilizar para la piel seca, especialmente en brazos y piernas? Más como pregunta para dermatólogo, ¿no? No, pero podemos dejar alguna recomendación de lubricantes cutáneos, pues, para mejorar la sensación de resequedad. Recuerden que incluso la piel seca puede dar piquiña, puede dar rasquiña, puede dar prurito. Todos los pacientes también que tienen piel seca, que es la xerodermia, deben usar humectantes cutáneos. Y también, si es un síntoma muy significativo para el paciente, altera su calidad de vida, pues obviamente el servicio de dermatología nos apoyará con ciertos productos pues, dermatológicos. Siempre hidratarse, todo el tiempo hay que hidratarse, evitar productos que puedan incrementar la resequedad, antihistamínicos, alcohol. Ahorita con el alcohol tenemos la dermatitis a la orden del día. O sea, siempre preguntar por elementos o sustancias que pueden de alguna manera empeorar los síntomas secos. Y pues, existen diferentes presentaciones de humectantes para poder tratar. También hay que mirar ahí, Andrés, que no solo para la piel seca, como lo menciona, y no para el ojo seco, la boca seca, siempre hay que tratar de evitar todos los medicamentos que puedan dar efectos de resequedad, como son, obviamente si no tiene indicación médica, como son los antihistamínicos, los hipnóticos, pueden dar síntomas de resequedad. Los betabloqueadores también. Entonces hay que estar muy atentos, si el paciente no tiene una indicación, ir quitando todos esos medicamentos que puedan exacerbar los síntomas secos. Sin lugar a dudas. ¿Qué tan eficiente es el Sinalgen y cuánto tiempo se debe tomar? Bueno, el Sinalgen no es un medicamento para el síndrome o para la enfermedad de Sjögren, no lo es. El Sinalgen es un analgésico que contiene hidrocodona y acetaminofén.
Sirve para los dolores articulares, sirve para las mialgias, que son esos dolores en los músculos que también se puede asociar entre un 10 y un 15% de los pacientes con síndrome de Sjögren, pero no es específicamente para esto. Ahora bien, muchos de los cuestionarios de calidad de vida del síndrome de Sjögren tiene una especial repercusión este tipo de dolores, ¿no? Entonces tenemos que controlarlos. Ya habíamos hablado del acetaminofén, habíamos hablado de analgésicos antiinflamatorios no esteroideos como naproxeno, como el toricosib, como selecosib, etcétera, etcétera. Pero a veces estos dolores son tan intensos que necesitamos unos analgésicos un poco más potentes como el Sinalgen. Pero ojo, porque los opiáceos también nos pueden generar síntomas secos, estreñimiento, que los pacientes con Sjögren, por la misma sequedad, también pueden sufrir de estreñimiento. O sea que al fin del día mejoras el dolor, pero empeoras otros síntomas. Y lo otro es que estos medicamentos a largo plazo pueden generarlo alguna dependencia, ¿no? Por ser un opiáceo. Ok. ¿Listo? Bueno, seguimos. ¿Se puede diagnosticar con algún examen de laboratorio? Pues ya lo habíamos dicho, ¿no? Lo mencionamos, realmente, como les comentaba ahorita, hay unos criterios que se llaman de clasificación. Dentro de los criterios de clasificación, el examen, si preguntamos por un examen puntual, serían los autoanticuerpos, Sí. la presencia de ANAS positivos, factor reumatoide positivo, anti-RO, anti-LA positivo, sería pues tal vez la respuesta a esta inquietud. Bueno, número 2, bueno, ya como la sexta dice, ¿qué pasa si se diagnostica tarde? Bueno, esto es un poco individual, es decir, hay pacientes que presentan los síntomas secos y nada más, que a medida que va pasando el tiempo, si no lo controlamos, pues van a ir empeorando hasta hacerse pues bastante molestos. Lo hablamos, un ojo seco, úlceras corneales por el ojo seco, infecciones, conjuntivitis, boca seca, alteraciones de las piezas dentales, reflujo gastroesofágico, esofagitis, estreñimiento, neuropatías, es decir, si nos demoramos mucho tiempo en diagnosticar y no tratarlos, puede evolucionar a esto. Sin embargo, hay pacientes que no pasan de solamente tener síntomas secos leves, ¿de acuerdo? O sea que eso depende mucho de cada paciente. Sí, de hecho se calcula que es aproximadamente el 80% de los pacientes, o sea, 8 de cada 10 solo van a ser síntomas secos. Exacto. Y 2 de cada 10, o sea, el 20% van a tener algún tipo de manifestación extraglandular. Entonces, obviamente es importante diagnosticarlo porque no sabemos nosotros si a mí me da un síndrome seco, ¿hacia dónde va a ir? correcto. Y habíamos hablado de un cáncer, un linfoma, que es el que no queremos que nos dé y que si lo podemos prevenir, pues se debe hacer. Y lo otro es que si diagnosticamos tempranamente, son linfomas potencialmente tratables y recuperables y curables, ¿no? Además, Totalmente. bueno, doctor, a mí solo me ha afectado los ojos, pero los dientes están muy débiles. ¿Será por el síndrome? Como le mencionábamos al inicio de la charla, pues una de las manifestaciones de boca seca también tiene sus repercusiones en las piezas dentales, ¿no? Ya vimos pues que son más frecuentes las caries, Sí. también el desgaste pues entre las carillas de las piezas dentales se ha descrito más frecuentemente y es por eso que estos pacientes es recomendable que estén haciendo higiene oral y la visita periódica al odontólogo para evitar pues que haya complicaciones en sus piezas dentales. Estupendo. Yo sufro mucho de dolores de brazo, hombros, piernas y espalda. Entre otros medicamentos tomo pregabalina e hidroxicloroquina. ¿Qué otra cosa recomiendan que no sea el medicamento? Bueno, entonces mira, para esos dolores, primero hay que mirar, recordar que existe el reumatismo de tejidos blandos o la fibromialgia secundaria a seguramente el síndrome de Sjögren, ¿de acuerdo? Esos son dolores o percepción de dolores un poco más exagerados, de difícil manejo, de difícil control, donde en el arsenal terapéutico tenemos la pregabalina, por ejemplo, que ya la estás tomando. Entonces, una de las cosas, recomendaciones es mirar si se puede ajustar ese medicamento para tener la dosis tope para ti, ¿de acuerdo? La otra es la hidroxicloroquina, que también iría muy bien y puedes ayudarte con otros analgésicos. ¿Qué otras cosas? Pues se ha demostrado que los pacientes que hacen actividad física, ojo, actividad física moderada, yo siempre lo pongo a son de chiste, pero yo digo, bueno, vamos a hacer ejercicio, y a la siguiente consulta me dice, doctor, no pude hacer mucho ejercicio porque me fui al Cerro de las Tres Cruces. No, si usted no está acostumbrado a hacer actividad física, tiene que entrar en un plan de acondicionamiento físico. La actividad física ha demostrado mejorar
los desenlaces de enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias. Por lo tanto, es muy importante que trabajes con ejercicio físico para ti, adecuado, con una rutina adecuada, ¿de acuerdo? Lo otro es dormir bien. El dormir bien también se ha demostrado que mejora muchos parámetros de estas enfermedades autoinmunes, incluyendo el síndrome de Sjögren. Alimentarte bien, evitar consumir azúcares refinadas, harinas industrializadas, ¿cierto? Trata de alimentarte lo mejor posible para que también de alguna manera esto nos vaya a ayudar. Y finalmente, yo lo recomiendo, lo hago, pues no con la frecuencia que quisiera, pero meditar también ayuda mucho para controlar el dolor. Estas son medidas no farmacológicas que nos pueden ayudar y que inclusive han hecho estudios juiciosamente y que han demostrado tener muy buenos resultados. Yo tomo Salagen, pero no veo mucho resultado y mi saliva es de color amarillo en las mañanas y la lengua se me parte demasiado. Bueno, el Salagen, para recordarle, es la pilocarpina. La Salagen es el nombre comercial, una de las presentaciones disponibles en el mercado. Habría que mirar con este paciente qué dosis tiene de pilocarpina, mirar si tolera dosis más altas. Hay que mirar que dentro del efecto adverso que se reporta con el uso de la pilocarpina son dos frecuentemente. Uno, la sudoración y deposiciones más blandas, porque como les mencionaba, exprime las glándulas, pues produce más sudor y más secreción intestinal. Entonces hay que mirar con este paciente, con este caso, si podemos aumentar la dosis de Salagen a llegar a su dosis tope y apoyarse en las otras medidas no farmacológicas que mencionábamos, chicles sin azúcar, la botellita de agua pues para hidratarse, los análogos de saliva, el extracto, el zumo de limón debajo de la lengua y mejorar y revisar que no tenga ningún medicamento que produzca más boca seca. Y que no vaya a tener una sobreinfección. Lo mencionábamos, la candidiasis es una complicación frecuente y da esta lengua como enfambruesa, como roja, y es probable que si el paciente tiene mucha resequedad y la lengua quebradiza, le entendí, pueda tener hongos y requiera también algún esquema para ello. Sí, vale la pena que te hagas revisar, habla con si somos nosotros, pues te veremos y nos cuentas el síntoma, pero vale la pena descartar que no sea una micosis, que no sea un hongo, porque el tratamiento es diferente, ¿no? Para poder controlar esto. ¿Qué tan recomendado es el Salagen y cuánto tiempo se debe tomar? Es muy recomendado, ya lo habíamos hablado anteriormente, es una de las pocas estrategias farmacológicas que han demostrado resultados para síntomas secos, sobre todo a nivel oral. A nivel ocular, algunos estudios han demostrado que pueden ayudar, pero desafortunadamente no es la diana terapéutica. ¿De acuerdo? Muy recomendado. ¿Cuánto tiempo se puede tomar? Realmente esto no tiene dosis acumulada tóxicas, es decir, es que yo me lo estoy tomando y entonces en 5, en 10 años voy a quedar tóxico y voy a quedar una enfermedad hepática. No, se puede tomar de forma continua. Obviamente, pues tenemos que hacer estudios y somos reiterativos en esto. Hacer controles para evitar efectos adversos de los medicamentos. Ahí es importante mencionar que la pilocarpina no es un tratamiento que modifique el síndrome de Sjögren, es un tratamiento para controlar síntomas, boca seca, ojo seco pues en menor proporción. ¿Qué tipo de lesiones en piel se pueden presentar en este síndrome? Dentro de las manifestaciones cutáneas, pues podemos encontrar distintos compromisos, lesiones como máculas, que son cambios en la coloración. Reticularis. Se puede encontrar que es como el lívido que menciona Andrés, que es como los vasos se marcaran más, se volvieran violáceos, o el extremo de lo que les menciona que son las úlceras, que es la pérdida de la continuidad de la integridad de la piel, que se abre, por decirlo así, por el fenómeno de vasculitis. Esas serían como las más relevantes. Sí, puede haber un fenómeno de Raynaud, muy poco frecuente afortunadamente, y a veces eso nos hace pensar en otras enfermedades, pero también se han encontrado algunos síntomas de esto, ¿ok? Sigamos. ¿El síndrome de Sjögren produce conjuntivitis? El síndrome de Sjögren per se, no, pero el síntoma seco predispone a infecciones y predispone no solamente a conjuntivitis, sino a úlceras corneales agresivas, que anteriormente ya no debería pasar, provocaban hasta pérdidas oculares en los pacientes por una perforación corneal agresiva. Estamos hablando de hace 15, 20 años, ya afortunadamente tenemos una gran cantidad de medicamentos locales para evitar esto, pero puede provocarlo, pero no es una conjuntivitis infecciosa,
sino que es inflamatoria, pero como predispone a que no haya lágrimas, y recuerden que la lágrima, la saliva, también juegan un papel importante como antimicrobianos, pues fácilmente hacen infecciones. Entonces, claro, por eso la necesidad de las goticas en el día, la necesidad de estas geles que se aplican en las noches para evitar esas lesiones a largo plazo. Doctor, ahorita tengo mucho dolor de espalda y siento debilidad. Me salió una mancha negra en el cuello y en codos como si estuvieran sucios. ¿Son señales de alarma? Bueno, habría que ver las manchas, ¿no? Toca revisar, ¿no? Porque el síntoma osteomuscular es frecuente, 80% de los pacientes síntomas osteomusculares, pero habría que revisar obviamente el caso de forma puntual, definir y examinar pues cuál es el origen del dolor lumbar. Puede haber, fuera de que tenga el diagnóstico del síndrome de Sjögren, hay que mirar que no tenga alguna patología muscular de la columna propiamente, y lo de las manchas sí, obviamente habría que evidenciar pues qué tipo de lesión son, pero no habría una relación directa pues con esta entidad. Se me ocurre a mí que si dice que es como en el cuello, claro que dice codo, ¿no? No sé si una catosis nígricas, que pueden hacer un síndrome metabólico. De todas formas, lesiones en la piel que no aparecían antes con una enfermedad autoinmune, es mejor que consultes cuanto antes. No es una urgencia, pero sí cuanto antes. ¿El síndrome de Sjögren tiene relación con la apnea del sueño? Relación directa no, pero sí indirecta. Es decir, los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes tienen mayor riesgo de síndromes metabólicos. Aquellos pacientes que tienen síndromes metabólicos tienden a tener obesidad, y la obesidad ya es un factor de riesgo. Por otro lado, el reflujo gastroesofágico, cuando llega ya a estadios avanzados, también puede provocar alteraciones que alteran el sueño y finalmente provocar una apnea obstructiva del sueño. ¿Qué es lo que preocupa acá? Que si sumamos una enfermedad autoinmune como el síndrome de Sjögren, que puede causar síndromes metabólicos, mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, más apnea obstructiva del sueño, digamos que estamos haciendo puntos para que en algún momento de nuestra vida podamos tener un evento cardiovascular, ¿no? Bueno, ¿se puede sufrir de artritis reumatoide? Me imagino. Y síndrome de Sjögren conjuntamente. Claro que sí. Recientemente el doctor Alex dio una charla con respecto de este tipo de manifestaciones en overlap. Las enfermedades autoinmunes tienen algunas particularidades. De hecho, pueden evolucionar en el tiempo. O sea, por ejemplo, un paciente tener un diagnóstico inicial, en este caso pues de síndrome de Sjögren, posteriormente en el tiempo, de acuerdo a los síntomas clínicos, a los hallazgos del laboratorio, también realizar un diagnóstico de una artritis reumatoide. De hecho, cuando uno mira síndrome de Sjögren asociado a otras enfermedades autoinmunes sistémicas, sí, la asociación con la artritis reumatoide es la más frecuente. En segundo lugar estaría la asociación de síndrome de Sjögren con lupus eritematoso sistémico, sería la segunda asociación más frecuente. Pero la pregunta del paciente con artritis es la asociación más frecuente, síndrome de Sjögren y artritis reumatoide. Dice que si el síndrome de Sjögren es genético, pues mira que ahí sí hay una predisposición genética. No significa de que si mi mamá tuvo Sjögren, yo voy a tener el Sjögren, pues no. Pero sí aumenta el riesgo, pues si tengo familiares con enfermedades autoinmunes. Para uno tener una enfermedad autoinmune debe tener, digamos, que nosotros llamamos un background, debe tener como una susceptibilidad genética. Es decir, que nuestros genes, hay algo allí donde cuando nosotros nacimos que nos predispone a tener esta enfermedad. Si algo pasa en el ambiente donde ocurre que, por ejemplo, los virus, se han hablado que los virus pueden ser desencadenantes, las infecciones como tal, llega la infección y esa susceptibilidad genética me la dispara y aparece la enfermedad. O sea que tiene una predisposición importante a nivel genético sin que esto sea de una herencia mendeliana, ¿no? Que es que siempre tenemos no es congénito. Eso, no es algo de que si mi mamá lo tuvo, entonces yo congénitamente no, pero sí tiene un mayor riesgo como tal, ¿no? Cuando miran probabilidades de tener Sjögren y se mira la probabilidad entre gemelos monocigotos, la probabilidad aumenta de forma exponencial. Cuando miran la probabilidad de tener Sjögren con un hermano no gemelo, se aumenta hasta 18 veces la probabilidad de tener Sjögren. Y los estudios han mostrado que de madre a hijo, por decirlo así, la probabilidad es de 11%. No es congénito, pero sí están involucrados muchos genes. Esos procedimientos, no entiendo la pregunta, a ver si nos la redactan mejor. ¿Esos procedimientos pueden presentar síntomas neurológicos o esta enfermedad presenta síntomas neurológicos? Eso ya lo habíamos dicho anteriormente, sí. El síndrome de Sjögren puede afectar el sistema nervioso tanto central,
cerebro, médula como periférico. Puede ser un síntoma, inclusive cuando tenemos estas neuropatías de fibra pequeña, es decir, que son fibras tan pequeñas que con algunos estudios no las detectamos, pero los pacientes nos dicen que tienen esa sensación anormal de la percepción de los sentidos, pues seguramente esos pacientes pueden estar presentando un síndrome de Sjögren y algunas veces, sin muchos síntomas secos, hacemos las pruebas y son positivos. Correcto. A ver, ya hice ciclo, me imagino que es ciclofosfamida, y la inmuno, no sé si será inmunoglobulina, pero tengo también polineuropatía, solo ha mejorado un 10%. Como lo mencionábamos, el compromiso del sistema nervioso periférico, que sería este caso, dentro de las opciones farmacológicas, repetimos un poco el esquema, están los esteroides, ¿cierto?, para ayudar a desinflamar, está la ciclofosfamida, que lo menciona, creo que lo que menciona el paciente, dice ciclo, yo creo que ciclo, sí. La inmunoglobulina, y en casos de no respuesta se puede hacer uso de opciones, obviamente, de mano del médico, con todos los protocolos del rituximab en este tipo de compromiso periférico. Bueno, por acá nos dicen lo siguiente: tengo resequedad vaginal, ¿qué puedo hacer? Bueno, si tenemos un síndrome de Sjögren, ya hemos hablado, la resequedad vaginal hace parte de los síntomas de los síndromes secos asociados al Sjögren. Lo que debemos hacer es visitar al ginecólogo. Tenemos que tener la participación del ginecólogo, porque no solamente puede ser por el síndrome de Sjögren, sino por infecciones sobreañadidas a esta enfermedad como tal. También se han utilizado, dependiendo de la edad del paciente, estrógenos a nivel vaginal, que también ayudan bastante a la sequedad, y algunos lubricantes también han demostrado ser mejoría en los síntomas. Esto es lo mismo que la boca, que el ojo, que la vagina. Son control de medidas síntomas para controlar los síntomas, no para mejorar la enfermedad como tal. Buenas tardes, doctores. ¿Qué afectación tiene a nivel cerebral y de cambios de estado de ánimo? Bueno, a nivel de cerebro se han descrito básicamente unas características en las neuroimágenes, por ejemplo las resonancias, que son lesiones blancas, son placas. Y esas lesiones, que son placas desmielinizantes, que es el nombre técnico, hace necesario incluso hacer diagnósticos diferenciales con otro tipo de enfermedades como la esclerosis múltiple. Especialmente en el cerebro, vamos a ver esas lesiones en el cerebro de los pacientes en las imágenes de resonancia magnética. Listo. Dice, si un paciente toma el medicamento adecuado, aún así puede progresar al linfoma. Bueno, eso depende mucho de las cosas que hablamos anteriormente. Depende cómo aparezca la enfermedad, qué tan agresiva es la enfermedad, porque seguramente con el tratamiento podamos apagar el sistema inmunológico y seguramente disminuiremos la posibilidad de tener un linfoma. Sin embargo, un porcentaje, pues digamos que mucho menor, puede progresar a esa enfermedad, sobre todo cuando es una enfermedad dura que lleva mucho tiempo. Pero control temprano, control estable, lograr remisión del síndrome de Sjögren, casi que disminuye la probabilidad de presentar un linfoma. Ahí, Andrés, es muy importante recalcar el control con reumatología y estar nosotros como reumatólogos vigilando estos marcadores de mal pronóstico para progresión al linfoma, ¿no? Aquí viene propaganda para los reumatólogos de la Fundación Valle de Lili. Recuerden que atendemos en la sede sur, la de toda la vida, pero tenemos 2 sedes más, Alfaguara. Estamos yendo 3 reumatólogos y ahora hace 2-3 semanas en Centenario, en la avenida Estación, donde también estamos yendo 3 reumatólogos. O sea que pueden acceder a cualquiera de nuestras diferentes sedes al servicio de reumatología. Y adicionalmente a esto, con las garantías de respetar todas las condiciones de bioseguridad en la pandemia actual en que estamos, ¿no? No podemos ser ajenos de esto. Bueno, la pandemia me cogió fuera del país y no he vuelto a mis controles. Espero que te haya cogido en un sitio bonito. Últimamente estoy sintiendo mucho frío en manos y pies. ¿Qué me puedes recomendar para subir mi temperatura corporal? Guantes térmicos, medias térmicas, ropa térmica. ¿Realmente un medicamento para esto? Pues no hay. Y además de haberlo, pues serían medicamentos donde tuvieran que incrementar la parte metabólica, que no está muy recomendada. O sea que todas son medidas mecánicas de usar las cosas que hay. Me imagino que si estás en un sitio frío, ahora entiendas pues para comprar ropa térmica.
¿Por qué el síndrome de Sjögren le da a los niños? Bueno, yo creo que ya hablamos un poco, pero... Lo más frecuente, como mencionábamos, es que se presenta entre la cuarta y quinta década de la vida en mujeres. En los hombres, cuando se ven afectados por la enfermedad, usualmente son en mayores de 60 años, 65 años, pero en los niños, como mencionábamos, dentro de las causas de la enfermedad, mencionábamos que hay un factor genético. Obviamente hay que mirar qué nivel de susceptibilidad, qué nivel de susceptibilidad genética tiene cada paciente en particular, porque puede hacer que la enfermedad se manifieste de forma más temprana desde el punto de vista cronológico, o si hubo algún factor disparador, como son las infecciones. Es muy frecuente en la población pediátrica las infecciones por el grupo herpes virus, que pueden ser asociados a disparar la enfermedad si hay una susceptibilidad genética. Esto es como todo, artritis reumatoide en niños, lupus en niños, porque da susceptibilidad, pasa genética. algo en el ambiente y aparece, ¿no? Desafortunadamente. Aquí hay una nota, más bien es como una apreciación, nos dice, usualmente el síndrome de Sjögren se presenta acompañado de otras enfermedades reumáticas. Es una pregunta. Mi mamá tiene esta condición sumada a fenómeno de Raynaud y esclerosis sistémica, lo dijimos anteriormente, puede haber poliautoinmunidad, puede haber sobreposición, es decir, varias enfermedades autoinmunes con todos los criterios de clasificación para ellos o algunas sobreposiciones que como que no cumplen totalmente, pero que están allí. Existen, por supuesto que sí. ¿Qué riesgo se tiene cuando se presenta más de una enfermedad autoinmune en un paciente con Sjögren reumatoide y en los valores de laboratorio muestra riesgo de lupus? Bueno, esa es una pregunta interesante, ¿no? Cuando uno revisa el tema de poliautoinmunidad, que es el término que estabas mencionando, Andrés, que es más de dos enfermedades autoinmunes del mismo paciente, en el caso de la pregunta de Sjögren y artritis, se ha demostrado en la literatura resultados controvertidos. ¿Por qué lo digo? Porque hay algunos estudios en pacientes que tienen Sjögren y artritis que plantean que tal vez su evolución articular no se modifique, pero puede contraer también reporte en la literatura médica de asociaciones en donde la artritis pueda tener más manifestaciones extraarticulares que son de pronto de mayor severidad respecto a cuando no está presente. Y si el paciente tiene marcadores de lupus, puede ser que el paciente ya esté haciendo algunos cambios inmunológicos que puedan predisponer, por ejemplo, la presencia de anticuerpo anti-INEA o anti-SMID, que el paciente tenga un síndrome autoinmune múltiple, que son más de 3 enfermedades, que sería Sjögren, artritis reumatoide y lupus eritematoso sistémico. Ahora, recuerde que hay ciertos marcadores que comparten todas las enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, los ANAS están en todos. Muy inespecífico, es muy ¿no? inespecífico. Entonces, es difícil saber si ese anticuerpo nos va a llevar a otra enfermedad o va a virar, como dijo el doctor Echeverry, hacia un lupus como tal, ¿no? A ver que me fui. ¿Se puede usar placa para el bruxismo si tiene síndrome seco? Bueno, yo creo que a no ser que tenga alguna contraindicación, algún daño, alguna caries, algo que no pueda usarla, no la podrías hacer. Siempre y cuando utilices toda la protección, tu odontólogo te ve y lo te autorice, no habría ningún inconveniente. Es cierto que el pan y las harinas, el gluten, afectan a las personas con síndrome de Sjögren. Que haya una relación directa de cierto alimento, no hay una relación directa, no sé si de pronto sea la sensación más por la boca seca con ese tipo de texturas, pero no hay ninguna asociación pues conocida de cierto alimento en el curso de la enfermedad. Esto es una pregunta muy frecuente en la consulta, ¿no? Correcto. Doctor, es que el gluten, que la carne roja, ¿cierto? Pues miren que han intentado hacer estudios juiciosamente para determinar si hay una causa-efecto. Algunos pacientes pueden empeorar, otros no pasa absolutamente nada. La recomendación que yo les doy a mis pacientes, oye, si tú no quieres consumir gluten, no lo hagas y mira a ver cómo te va en el tiempo, pero que haya un estudio donde nos diga que no debe consumir gluten, no lo hay. ¿Puede quedar embarazada y seguir con tratamiento? Bueno, mira que la mayoría de los medicamentos que utilizamos, bueno, depende de cuál sea la enfermedad que tenga en ese momento, ¿no? Pero si estamos hablando de la hidroxicloroquina o dosis bajas de corticosteroides, puede quedar embarazada. Son seguros durante el embarazo. Si ya hay otras manifestaciones que requieran algún otro inmunomodulador adicional, tenemos que mirar cuál va a ser. Algunos son, digamos que, susceptibles a continuar con el embarazo, otros definitivamente hay que cambiarlo, inclusive con muchos meses de antelación. Entonces, esa pregunta debes hacérsela a tu reumatólogo
en compañía del ginecólogo, porque es muy importante para evitar problemas durante el embarazo, ¿no? Ahí hay un punto que hay que mencionar que es importante. Si el paciente, asumimos pues que tiene un síndrome de Sjögren y quiere quedar en embarazo, es muy importante en el control prenatal, por decirlo así, revisar nuevamente los títulos de anti-RO. ¿Por qué es importante? Porque durante el proceso de formación del feto, en un periodo pues, de su formación del sistema cardíaco, estos anticuerpos que tiene la madre pueden pasar al bebé y pueden producir problemas cardíacos en el bebé, como es el bloqueo cardíaco congénito. Y es importante, si la mujer con Sjögren desea estar en embarazo, hacer toda la consulta preconcepcional con el reumatólogo, con el ginecólogo, y si está en embarazo y tiene títulos de estos anticuerpos altos, con el perinatólogo, para estar revisando que no haya riesgo, no haya un bloqueo cardíaco congénito. Muy importante, muy importante. Nos quedan 5 minutos, por acá nos acaban de decir. Vale la pena allí, hablando de embarazo y hablando de enfermedades asociadas, autoinmunes, ojo con el síndrome antifosfolípido, pues, que también se puede asociar, que pueden tener anticuerpos, anticardiolipinas, antibeta-glicoproteína 1, anticoagulantes lúpicos, que todos son exámenes, no se me enreden con la cantidad de nombres que estoy diciendo acá, son unos exámenes que pedimos nosotros, que si están positivos puede aumentar el riesgo de pérdidas gestacionales. O sea que también vale la pena hacer un screening porque podemos tener esto, ¿no? El síndrome antifosfolípido es la tercera asociación en frecuencia después de artritis reumatoide y lupus con Sjögren. Exactamente, o sea, muy importante. Gracias por la pregunta de la embarazada, que yo creo que vale la pena mucho. ¿Síndrome de Sjögren altera la tiroides? Bueno, ir de la mano, ¿no? Nuevamente cuando miramos lo de poliautoinmunidad, todas las enfermedades autoinmunes sistémicas, lupus, artritis, Sjögren, la asociación más frecuente con otra enfermedad que es órgano específica, recuerden lo que hablamos al principio, es la enfermedad tiroidea autoinmune. Y muchos recomiendan que hay que hacer pruebas para evaluar si el paciente tiene una enfermedad tiroidea autoinmune. Es la más prevalente y se asocia con casi todas. Miren esa pregunta, ¿hay tratamientos con células madre? Yo quiero creer que son el trasplante de células madre, me imagino que es lo que quieren preguntar, y no las células madre pues que venden en frasquitos, o los factores. O los factores de transferencia que no son células madre. Bueno, entonces, digamos que en algunos pacientes que se han asociado a otras enfermedades y que han tenido un síndrome de Sjögren, han tenido que hacer trasplante de médula ósea, es decir, que allí trasplantan unas células especiales, vacían, digamos que todas las células del individuo, y se ha encontrado que mejoran enfermedades autoinmunes, ¿de acuerdo? No es una terapia de primera línea, ni de segunda, ni de tercera línea, sino cuando hayan algunas condiciones especiales. En síndrome de Sjögren ni siquiera está dentro del esquema de manejo, pero cuando se ha asociado con otras, que sí, posiblemente, por ejemplo, con la esclerodermia en algunos pacientes, parece que les va muy bien, pero no sabemos si es por el trasplante de la médula o si es por la inmunosupresión tan fuerte que le damos para evitar que el cuerpo reaccione frente a esas células. 2 minutos. ¿Debo tomar hidroxicloroquina de por vida? Bueno, con el tema de la hidroxicloroquina, de pronto se hay que hacer una apreciación, es que el riesgo o el efecto adverso más temido, por decirlo así, es la toxicidad ocular. Esa toxicidad ocular va a depender de 2 factores, la dosis acumulada y el tiempo de exposición al medicamento. Cada vez se conoce más de no sobrepasar una determinada dosis por kilo, por ejemplo, en la cloroquina 2.3 miligramos por kilo día, o en la hidroxicloroquina 5.5 miligramos por kilo día, para disminuir el riesgo de toxicidad. Por toda la vida diría que no, precisamente porque tenemos que preservar o disminuir la probabilidad de un efecto adverso ocular que puede ser irreversible, como es la toxicidad a nivel de retina. O sea que si está tomando antimaláricos, cloroquina y hidroxicloroquina, debe ir donde el oftalmólogo, no solamente por el síndrome seco, sino para evaluar la retina, ¿no? Una vez al año son las recomendaciones para vigilar que no haya toxicidad ocular, especialmente en la retina. Bueno, aquí hay muchas preguntas que se nos van a quedar, háganla, trataremos de respondérselas más adelante por cada uno de los chats donde lo han hecho. El estrés puede generar el síndrome de Sjögren, se ha asociado que entre más estrés puede desencadenar recaídas de la enfermedad, inclusive hay pacientes que tienen un proceso, por ejemplo, se murió alguien, lo despidieron, una quiebra y aparecen las enfermedades autoinmunes. Es común tener parotiditis a repetición, ojo con eso. Buena pregunta. Las parótidas inflamadas a repetición, lo dijimos, es un mayor riesgo de un linfoma, o sea que ojo con esto, hacer un juicioso y seguido control de la enfermedad, y seguramente
posiblemente va a necesitar un tratamiento de mayor control de inmunomodulación. Así que cuéntale a tu reumatólogo y si no ha sido, te esperamos para poderte ayudar. Incluso si el crecimiento de la parótida, pues que llaman parotimegalia, es persistente, recurrente, muchas veces tenemos la necesidad de hacer biopsias para descartar el linfoma asociado a mucosas. Total, hacer una imagen, una resonancia, mirar cómo está el tema, una ecografía, mirar la ecogenicidad y finalmente seguramente hacer una biopsia. Yo creo que ya estamos acabando. De verdad, doctor Alex, como amigo, como colega, excelente. Yo creo que hemos podido resolver las preguntas que nos han hecho en el tiempo que nos hemos propuesto. Los vamos a invitar para que sigan asistiendo a este tipo de charlas. Para nosotros es agradable poder llegar a ustedes, esto queda grabado, por lo tanto, si no lo pudieron ver completo, lo invitamos a que lo vean y que lo compartan para que otros también lo hagan. Recuerden que estamos en las 3 sedes de la Fundación Valle de Lili, trabajamos fuertemente en la autoinmunidad, entre ellas la enfermedad del síndrome de Sjögren, inclusive en algunos estudios también frente a esta enfermedad. Por lo tanto, les garantizamos que aquí vamos a tener muy buena atención de sus enfermedades de base. Los esperamos en las próximas. Doctor Alex, no sé si se quiere despedir. No, muchas gracias. Esperamos pues que haya sido de utilidad la información pues que hemos administrado. Y recuerden, y lo reitero, que este tipo de enfermedades estén en cabeza del reumatólogo, el manejo y el seguimiento. Hasta la próxima. Muchas gracias.